la disciplina, la cual se debe de aplicar en amor, y que la disciplina es un sinónimo de amor, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina. Y en esta mañana seguiremos con el mismo tema y vamos a estar explicando aquella disciplina que involucra a hermanos dentro de una membresía y cómo debe ser manejada, aplicada o administrada tal disciplina dentro de una iglesia local. Nosotros entendemos por disciplina muchas veces desde un aspecto de corrección, pero la disciplina como iglesia local se aplica también desde un tipo de disciplina instructiva. La disciplina instructiva es aquella que se da a través de los servicios, lo que son las enseñanzas de escuela dominical, el sermón, la reunión los domingos, la preparación que la iglesia local da a sus fieles. Eso es una disciplina instructiva, donde la iglesia instruye al miembro y a las personas disciplinadamente en las Escrituras. Pero también hay otro aspecto de la disciplina que es la disciplina de tipo correctivo. Como su mismo nombre lo dice, es corregir aquello que no va de acuerdo a la disciplina instructiva o que no va de acuerdo a las santas escrituras o al santo mandato de Dios. También vemos que hay cierta disciplina que se puede aplicar de forma pública, o sea, cierta corrección que se puede hacer de forma pública. Y nosotros encontramos en las Escrituras algunos pasajes donde el apóstol Pablo se va de cierta manera, de una forma directa, a corregir aquellas cosas que se han salido del cauce o del mandato de la Biblia. Nosotros podemos ver un momentico Gálatas, capítulo 2, versículo 11, cómo el apóstol Pablo de cierta manera corrige al apóstol Pedro. Y dice las Escrituras: pero cuando Pedro vino a mí a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vienes a mí con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Entonces el apóstol Pablo contiende con Pedro cara a cara y le reclama el porqué de esa forma de actuar de él. Pero dice que él le dice delante de todos. Ahora, si nosotros también vemos 1 Corintios, capítulo 5, vemos que el apóstol Pablo también coge al hijo de un padre que tiene de mujer a la mujer de su padre, y la iglesia de cierta manera estaba tolerando esto. Pero el apóstol Pablo entra de forma directa a corregir tal caso o tal comportamiento que la iglesia estaba aceptando y que la iglesia no había hecho algo por corregir. Y él entra a corregir de tal manera que él allá en el versículo 1 del 5 dice:
De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esa era una situación real que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y en el versículo 5, Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ya no voy a explicar ese versículo porque después nos quedamos ahí, sino cómo Pablo enfrenta esto. Pero el versículo 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo trata a este hombre de perverso. Y la iglesia lo había aceptado de esa manera y convivía con esa situación en medio de la comunión y de la fraternidad. Pero el apóstol Pablo entra y de forma pública corrige este pecado y esta anomalía que está dentro de ellos. El apóstol Pablo era áspero. Quiten a ese perverso en medio de vosotros. Pero bueno, ahí se da una forma pública. Hay una corrección pública porque hay temas de doctrina involucrados donde la iglesia ha sido arrastrada. Y el apóstol, como ministro del Señor, entra a corregir. Ahora bien, el Señor Jesús nos dejó una línea, un parámetro para manejar aquellos asuntos donde un hermano ha pecado contra otro hermano y ha establecido cómo debe de administrarse, de manejar esa situación. Él estableció cómo debe de manejarse tal asunto para que de cierta manera la honra del hermano que está siendo afectado, del hermano que levanta la ofensa, y la honra de la iglesia no se vea afectada o la comunión y la fraternidad de la iglesia no se vea afectada. Para lo cual les invito a que leamos Mateo capítulo 18 del versículo 15 al 20. Allí vamos a estar desarrollando este tema. Dice las Escrituras, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El versículo 15, está mostrando una situación que el Señor está planteando. Y Él está planteando una situación entre dos hermanos. Cuando digo hermano, incluye hermano, hermana. Y hay una situación entre dos partes. Y dice que si tu hermano peca contra ti, o sea, si hay un miembro de la comunidad cristiana donde se reúne, y si algún miembro de esta iglesia o de cualquier iglesia afecta de conformidad con las Escrituras el haber quebrantado la ley de Dios y peca contra el otro hermano, la Biblia
determina cómo debe de manejarse ese asunto. Ahí dice es de pecado, y eso hay que tener gran claridad. Es hechos comprobables de pecado, no de diferencias, porque hay diferencias que no son diferencias de pecado y son manejables y se presentan en cualquier iglesia local. Aquí está hablando de pecado, de todo aquello que va contra la ley de Dios. Y la frase en este versículo es que Jesús quiere que el hermano ofendido en un espíritu fraternal debe de ir debe de ir y mostrar la falta al ofensor. La persona que ha sido ofendida debe de ir directamente al ofensor. Y no debe de ir principalmente en su corazón para recibir satisfacción de una ofensa personal, sino que más bien el interés del que ha sido ofendido es que busque el arrepentimiento y el perdón de aquel que lo ha ofendido. Ese es el sentido que el Señor Jesucristo da en este pasaje. Y lo hace ¿en qué sentido? En que debe de hacerlo para salvaguardar el honor del hermano que ha pecado. Y sobre todo que el Señor Jesús añade que esa entrevista que el ofensor debe llevar a cabo, dice que es mientras estés a sola con él. O sea, literalmente es entre tú y él solo. O sea, es totalmente en privado. Debe de haber una confrontación fraternal. Y dice Hendriksen que los holandeses y los alemanes usan frecuentemente una expresión que traducida literalmente es un encuentro, o sea, entre cuatro ojos, que se miren, que se hablen. Pero aquí él está hablando solamente iniciando de dos personas, dos hermanos. Deben reunirse. Es más, el Señor coloca gran responsabilidad contra el que ha recibido la ofensa, más que en el ofensor. Porque Él dice, ve y búscalo y hazle ver el tema. Y sigue diciendo que si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, ese si te escucha o que has ganado quiere decir habrás ganado a tu hermano. O sea, habrás sido un instrumento en las mismas manos de Dios para salvar a tu hermano para el reino de los cielos. Y el Señor lo que está buscando, no está buscando inicialmente que el ofensor alcahuetee o cubra o de cierta manera el pecado del hermano y no lo haga público. No, porque el Señor está hablando de arrepentimiento, de oír al hermano que le está haciendo la observación. Y si el hermano se arrepiente y cambia su curso y continúa conforme a la palabra de Dios, hermano, no ha pasado nada. ¿Quién se enteró fuera de ese hermano de lo que había sucedido entre ellos dos? Nadie. Queda hasta ahí. ¿Se conserva la honra del hermano ofensor y el ofendido? Sí. Y hasta allí muere y no ha pasado y no ha subido más arriba. Y el Señor lo que está buscando dentro de los miembros de una iglesia que viven esto es eso. Que se guarden la honra el uno al otro.
Pero el Señor Jesús muestra aquí un primer paso y es un paso personal, hermano. El primer paso en este tema es personal. Ahora bien, ¿qué pasa si no te escucha a ti solo? ¿Qué sucede en esto? El versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Miren, hay personas que muchas veces confrontan a la otra directamente. Y dicen, libro mi alma de que ya pecó contra mí, se lo hice ver, no se arrepintió, allá él. Pero hermanos, la Biblia no deja eso hasta ahí. La Biblia dice que si no te escucha a ti, toma a uno o dos testigos contigo. Jesús, el Señor, está buscando es que haya arrepentimiento en el corazón de esa persona. No solamente que tú le hagas ver y le digas el pecado. Ya yo le dije la verdad. El tema es que debe de seguir si no hay un arrepentimiento en el hermano. Y no es una injusticia. Es todo lo contrario. Es una justicia a favor de la justicia del Señor y del Evangelio y del mismo hermano. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo, si el hermano se niega a reconocer su culpa y arrepentirse, no te des por vencido inmediatamente. Por amor a Él, sigue el trabajo con Él. Se exhorta al hermano ofendido a visitar al ofensor nuevamente. Ya fuiste solo o hablaste con él o estuviste con él, no se quiso arrepentir, no quiso mostrar ningún sentido de culpa. Vete, pero vuelve. Ahora no vas a ir solo, ahora vas a ir acompañado. ¿Y acompañado por quién? Por uno o dos o lo que el hermano considere necesario. Pero tiene que ser con mucho cuidado a quién se debe elegir y llevar nuevamente a visitar a este hermano. El Señor Jesucristo, previendo el curso de la iglesia en un futuro, Él muestra el método y el procedimiento que se debe de aplicar en estos casos y que debe de ser observado y obedecido por cada uno de nosotros del mismo modo. Por ejemplo, un miembro de la iglesia que opina que tiene una causa de queja contra su hermano, al leer, permítame, por ejemplo, un miembro de la iglesia que opina que tiene una causa de queja contra su hermano, al leer estas reglas y al notar que si falta en su intento privado, tiene que pedir a otras dos personas que lo acompañen. Si hay una queja, si hay algo contra usted porque un hermano ha pecado contra usted y ya usted agotó el término en privado, las escrituras le dicen, ahora busque a dos o tres que lo acompañen. La principal razón para llevar consigo a uno o a dos lo declaran las escrituras desde el Antiguo Testamento. Y dice para que en boca de dos o tres testigos pueda ser establecido todo asunto. Y eso está en Deuteronomio. Y en el hebreo el texto es en la boca, es decir, sobre el testimonio precedente de la boca. Por lo tanto, basados en evidencias de dos testigos o en la boca de tres testigos, el asunto estará. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermano, porque la Biblia habla de testigos y no falsos testigos.
¿Qué sucede en este caso? Que muchas veces hay un asunto de pecado que involucra a un hermano. Y el que está ofendido viene y habla con 3 personas y les pone el caso. Y estas 3 personas creen todo lo que el ofendido le está diciendo y comienzan a defender al ofendido sin tener evidencia de lo que está sucediendo. Y cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Nos volvemos, ¿qué? En falsos testigos. Y este tema es serio, hermanos, porque el Señor lo que está buscando es cuidar la honra tanto del ofendido como del que ofende. Ahora, los 2 testigos o los 3 testigos tienen que ser personas, miembros de la congregación, miembros de la iglesia. Tienen que hacer una diligencia o ser diligente en investigar qué es lo que ha sucedido detrás del asunto de estos 2 hermanos. Hay unas iglesias que conforman un comité de investigación para esto. Y yo hasta cierto punto lo comparto. Hasta cierto punto. Porque hay asuntos que no se resuelven de pecado solamente con... Hay que investigar, hay que ver, hay que buscar las pruebas. Mi hermano, si a usted lo toma algún hermano y le dice, ven acá, ya yo hice esto, me pasó esto contra fulano, hicimos esto. Ahora la Biblia me exhorta a hacer esto, te busco a ti como testigo, a ti como testigo. ¿Cuál debe ser la reacción suya ante esto? No es solamente cuéntamelo, sí, hay que escucharlo. Aquí lo serio es que a usted le toca como testigo buscar las evidencias para poder respaldar lo que la acusación que hay contra X o Y. Porque si no encuentra evidencia y solamente el testimonio, muchas veces es un tema bastante delicado. Ahora, ¿qué tal si el caso es contra, pongámosles, el hermano dice una cosa, el otro dice otra? Son palabra contra palabra. Entran los testigos. El hermano que está acá le dice, bueno, traigo estos 2 testigos. Venimos ante ti en boca de 2 o 3. Ellos tienen la evidencia de lo que yo a ti te estoy diciendo. Estos testigos tienen que decir, mira, fulano contó esto. Nosotros hicimos la diligencia, ojo, la diligencia en investigar esto. Pueden hablar contra el que hizo la ofensa y dicen, no, tal, si el ofendido es más, si el ofendido da sitio, lugares, hasta familia, no se trata de ella chismosear, ¿es verdad? O sea, todo eso, hermano, hay que tenerlo presente. No es un tema mero de tan sencillo y tan de poca monta. Es más, si de pronto no hay un hecho en que tú has sido ofendido, pero tú sí has visto que el hermano cometió un pecado, no que te haya ofendido a ti, sino que el hermano cometió un pecado y lo viste mal parqueado, mal parado o algo, todo lo que puede ser. Tú llamas al hermano, ven acá, te vi en esto. Yo en ninguna manera, en ninguna parte. Ese hermano viene, ven, fulano, sutano, acompáñame. Al hermano lo vimos metido por allá en tal sitio. Él tiene que hacer la labor de ¿cómo es que es? De tener las evidencias. ¿Saben por qué? Porque si el hermano no se arrepiente, aquí va a estar. ¿Y qué va a decir? No, nosotros le vimos. ¿Y qué va a decir el hermano? Yo no estuve allá. ¿A quién usted, si vienen en el tema de expulsar a alguien, cómo evalúa usted y cómo toma la decisión? No, aquí hay 2 testigos. Testigos, eso es como los que son abogados aquí.
Allá en un juicio no se van a poner con, no, que yo lo vi, que yo dije que no. Son las pruebas. Los testigos en las Escrituras tienen que ser evidentes, testigos directos, tener las evidencias, las pruebas. Estos testigos, si vieron a alguien por allá, le dicen, hombre, mira, nosotros resulta que fuimos a tal sitio, hablamos con el administrador, pedimos unas cámaras, tal fecha, a tal hora. Eso es por un caso extremo, hermano, no se vaya. Eso es como para ilustrar un poco, para que a usted se le despierte la malicia en eso. Eso es porque veo CSI. Entonces, allá sale la evidencia y usted lo tiene allí. El día que ni Dios lo quiera, el hermano no se arrepintió, llegó el caso hasta lo último, hasta la expulsión. El hermano dice, no señor, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Prende el televisor, tú. Mire hermano, ya. Eso es serio. O sea, estamos hablando de la expulsión de un hermano de la iglesia. Por eso el Señor en estos temas es serio. El tema de los testigos es un testigo, tiene que ser serio. Por eso es primero en privado y después por medio de los testigos. Y la persona que dice haber sido ofendida, mas los testigos que tiene consigo están de acuerdo en que se ha cometido realmente un mal sustancial contra ese hermano. Ya se ha determinado, hombre, sí, el hermano pecó contra el hermano. Y debe usarse las evidencias firme, pero fraternalmente, persuadiendo al hermano para convencerlo de su error y conducirlo al arrepentimiento y a la confesión. Eso es lo que buscan las Escrituras. Podría ser más fácil que 2 o 3 personas tengan éxito en esta tarea que una sola. Y miren que primero el tema es en privado, después con 2 o 3 testigos, pero hasta allí ha quedado el tema, no ha subido. Si la persona se arrepintió en el primer paso, gloria a Dios. ¿Quién se enteró? Nadie. Si subió al segundo paso, hubieron 2 o 3 testigos, allí quedó. ¿Quién se enteró? ¿El ofendido? ¿Los 2? Los 3. A no ser que los testigos salgan reventándose por ahí, y el hermanito y tal, y el hermano se arrepintió y no pasó nada. Pero queda la posibilidad que a pesar de que se hizo eso, el hermano que ha pecado no se ha ganado, no se arrepienta. Y en tal caso, el asunto tendrá que ser presentado subsecuentemente a la iglesia. La persona que acompañó al hermano ofendido podrá entonces confirmar la aserción de este asunto con toda la claridad que tiene de todo lo que investigó. Se usaron métodos firmes para persuadir al hermano de forma fraternal y hacerle ver su error y su falta y conducirle al arrepentimiento. Pero todos estos esfuerzos que se hicieron fracasaron. Ahora, si estos 2 o 3 testigos no tienen éxito, el paso siguiente que ahora debe darse es ¿cuál? Si no quieren escucharlos a ellos, dilo a la iglesia. Ahí mismo dice, si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces dice, si no oye a los testigos, ahora sí, se presenta lo público. ¿Cuál es lo público? Dilo a la iglesia. Muchas veces queremos que comience por ahí que toda la iglesia lo sepa, menos el hermano que está metido en el tema. Y
la iglesia aquí debe tomarse como la comunidad de creyentes localmente organizada. Aquí el Señor está hablando de una iglesia local. ¿Cómo usted puede llevar a un caso a la iglesia si la persona no se reúne en la iglesia donde está? No, es que el fulano de la iglesia tal pecó contra mí, lo voy a traer aquí. Aquí está hablando de un caso de una iglesia local organizada. Una iglesia así como estamos nosotros. Y está mostrando el Señor de que la iglesia tiene madurez en manejar estos asuntos. Y la iglesia tiene que mostrar madurez para manejar este asunto. Hermano, quizás de pronto algún hermano muy querido de nosotros, sea, ni Dios lo quiera, presentado aquí, delante de la comunidad, porque ha pecado, se han manejado los pasos en privado, con testigos, no quiso, se hizo la presentación en público. Nosotros como iglesia local tenemos que tener la madurez y la sensatez, la seriedad y el amor para manejar este asunto. Aquí está en juego la dignidad de los hermanos, la honra de la iglesia y del Señor. ¿Qué sucede muchas veces cuando se presentan algunos asuntos? Resulta que los pastores o los ancianos toman la decisión por ellos mismos y se vuelven como los gobernantes de la comunidad o de la iglesia. Y ellos son los que aplican la expulsión de la iglesia y no la membresía de la iglesia. Un ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, habla de que los pastores no deben de sentirse como con ese señorío sobre los que están bajo su cuidado. O sea, cuando hay un caso de estos, este caso es presentado ante el pastor o ante los ancianos, para que los ancianos lo miren, lo revisen y de pronto hasta puedan persuadir al hermano. Mira, hay una acusación contra ti, ya el hermano te exhortó, hay testigos, hay evidencia, sucede esto, el caso va a pasar a la membresía, a la iglesia, porque los pastores son los administradores de la grey. No es que una persona va a coger y va a presentar al otro. No, yo vengo a presentarlo aquí delante de la membresía, digan o lo digan los pastores. No, la Biblia dice que los pastores son administradores de la grey. Por lo tanto, ellos miran, revisan, toman la decisión juntamente y dicen, bueno, aquí está este caso, cumple con los parámetros bíblicos, cumple con los parámetros de las Escrituras. Mi hermano, todo esto que dicen es cierto, no es cierto, no, que se presenta el caso. Pero hay muchas veces que los pastores aplican un señorío sobre la membresía que no les corresponde. Aún nosotros como pastores, en este caso, estamos sujetos a la decisión que tome la membresía de expulsar a un miembro de la iglesia, porque así está en la Escritura. Y muchas veces se presenta el caso como le pasó en la tercera carta de Juan. Cuando yo vi tercera carta de Juan, yo dije, ay, hay tercera carta de Juan. Miren el versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí vemos este hombre que se llama, ¿cómo es que? Diótrefes. No se sabe si era un anciano o un diácono, pero era alguien influyente.
y él estaba actuando de forma abusiva con relación a ejercer cierta autoridad. Y en este caso de la expulsión, la iglesia es la que tiene que tomar la decisión. Por eso, hermanos, nosotros cuando hay presentación de miembros, le preguntamos a ustedes. Cuando hay aceptación de miembros, le preguntamos a ustedes. Y la última palabra para esta expulsión la tienen ustedes. Hay casos en que la membresía participa y en que nosotros los pastores tenemos que sujetarnos a ellos. Y este es una de esas. También en el caso de cuando la elección de los diáconos, los apóstoles dijeron, bueno, escojan de entre ustedes varones que tengan esto. Participa la membresía. O cuando Pablo iba para Antioquía, dice que buscaban varones que fuesen con ellos. Dice que las escrituras que le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Y en este caso, la iglesia tiene que tener madurez para tomar esta decisión. Los ancianos ahora deben ser informados acerca de este asunto disciplinario que hasta aquí no ha sido resuelto. Pero cuando llegue el tiempo oportuno, ¿no deberían también los ancianos poner en oración este tema junto con la iglesia? ¿No deberían pedir guía del Señor para resolver todo este asunto? Ahora, ¿qué sucede si el hermano ha venido y ha sido expuesto delante de la iglesia? Y si este hermano no se arrepiente y no confiesa, ¿qué dice las Escrituras? ¿Cómo debe de tenerlo? Debe de tenerlo por gentil y publicano. O sea, cuando hay un caso de pecado y no hay arrepentimiento, el Señor está diciendo, el tal deben de tenerlo como gentil y publicano. Prácticamente el tal no es que, no es creyente. No es creyente. Aunque estuvo en la iglesia, aunque caminó, aunque participó, si hay un caso de pecado sistemático que lo practica y no se aparta y no hay arrepentimiento, el tal debe ser tratado como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque prácticamente bajo el Antiguo Testamento ellos eran tratados como si estuvieran por fuera del reino. O sea, el tal es un converso que no tiene arrepentimiento en su corazón. Porque muchas veces hablamos del amor, hermanos. Y esto busca, la disciplina lo que busca es la restauración del hermano, la confesión de la falta. Y de pronto habrán otros que son más sentimentalistas que uno. Ay, pero pobrecito, pero ¿cómo lo vamos a expulsar de la iglesia si el Señor es amor y lo que busca el Señor es, hermano, el Señor está diciendo, tenlo por gentil y publicano y punto. ¿Por qué? Porque ya se agotaron todos los caminos y las etapas y la administración que el Señor ha dado a través de su palabra. Y hasta ahí llegó el asunto. Es más, Pablo dice con relación a en Corintios que comenzamos leyendo, el tal sea entregado a Satanás. Y ahí entregado a Satanás para que su alma se salve. Y mucha interpretación de entregado a Satanás es que sí, pierda de cierta manera la cobertura. Y dicen algunos comentaristas que así como Job, que Dios permitió que Job fuese afligido en su cuerpo, en sus emociones, en su voluntad, que Dios permitió que Job fuese entregado en las manos de Satanás para que Satanás lo atacara, lo hiriera y matara a sus hijos, a su familia y perdiera la tierra y todos los bienes. Job a lo último que pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos hoy te ven. Y cuando Satanás pidió al Señor a Pedro como para zarandearlo y cogerlo y hacerlo renegar de su fe, el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, Satanás
te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no. Y Pedro no fue entregado a Satanás. Pedro no negó al Señor. Pedro lo negó. Job fue entregado a Satanás. Para que entienda, hermano, no es que coge Satanás, te lo entrego. Dios permitió ser entregado. Pero ¿cómo vemos a Job después de que salió de todo ese ataque, ese sufrimiento? ¿Cómo salió su fe? Librada. ¿Cómo salió Pedro después del ataque de Satanás y de ser tratado por el mismo diablo en medio de todo eso? Fortalecido. Y el sentido acá de que el tal sea entregado a Satanás para que su alma nuevamente vuelva al Señor, también es ese, que lo coja el diablo y lo coja y lo lleve para que aprenda no a blasfemar del nombre del Señor, así como Pablo dice ¿cómo es que es? ¿De quién? No, de otros dos por allá que no me acuerdo. Entonces, este es el sentido, el tal debe ser expulsado. Y como no se arrepintió y no hay nada, pues tenlo por gentil y publicano. O sea, no pertenece a la membresía de la iglesia donde él está. Y bueno, hermano, hay otras cosas acá que, para ir terminando, la falta de disciplina es una maldición a cualquier iglesia. Debe haber reglas concernientes a la fe y conducta. La iglesia no tiene el derecho alguno de reglamentar la vida de sus miembros de modo que la libertad sea coartada o arrojada por la ventana. Pero hay ciertos principios generales claramente establecidos en las Escrituras. Principios que resumen toda la voluntad de Dios para la vida del hombre. Es privilegio y deber de la iglesia exponer estos principios y demandar a sus miembros que se esfuercen con la ayuda del Espíritu Santo para aplicarlo en su vida. Es deber de la iglesia como un todo y presentar a quienes el Señor ha rescatado el Evangelio. Es el deber de los administradores, los que gobiernan la iglesia, por así llamarlo, los que la administran, atar. Esto es prohibir, ese es el significado de atar. Prohibir la violación de estos principios. Y desatar, esto es permitir todo lo que está en armonía con ellos. Dice las Escrituras que el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir el Señor? Bueno, el 19 dice que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchas veces este versículo lo aislamos del contexto que nos está mostrando aquí las Escrituras. Este versículo prácticamente no es que está diciendo que todo lo que tú pidas te lo va a dar. No, él está hablando de dos o tres. ¿De dónde vienen esos dos o tres? ¿O a qué apunta esos dos o tres? A los testigos que están en este proceso disciplinario. Que si está el ofendido y si están los testigos y si ellos oran al Señor, el Señor los va a escuchar. Y si inclusive la petición de ellos es concerniente a sabiduría, inteligencia, claridad, que el Señor les guíe, que el Señor les oriente a tomar decisiones sabias con relación a esto. Por eso es que el Señor dice, bueno, si dos o tres, o sea, el Señor lo que les está mostrando es que el asunto es tan importante que no solamente la importancia está en la reunión general de la iglesia local, sino que también donde están dos o tres manejando ese asunto, se invocan el nombre del Señor, allí el Señor también está. Por eso es que cuando este asunto termina en la primera fase y ya hay arrepentimiento y ya hay perdón, ¿qué dice el Señor? Que donde están dos o tres,
ahí Él está. Y si ellos claman, el Señor los escucha. Ese es el sentido de esta escritura. Ahora, lo otro es que si estamos 2 o 3 o más, en este caso nosotros como iglesia local, el Señor también está allí. Por eso, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia local, es un tema serio. Aún cuando nos reunimos los domingos, es un tema serio. ¿Por qué? Porque el Señor aquí está. El Señor está presente en este lugar. Por eso nosotros tenemos que ser diligentes, hermano, en venir a congregarnos como iglesia. El Nuevo Testamento dice que Cristo está en medio de su iglesia como cuerpo, no en el sentido de que tú solo eres el que formas la iglesia y la presencia de Cristo está contigo solo. No, el Señor prometió su presencia con su iglesia. Y el Señor está aquí. Esto es un recinto sagrado, porque el Señor está aquí. No venimos a cualquier reunión. No veas el venir a congregarte como cumplir un requisito en ir un domingo a sentarme a adorar. No, hermano, Cristo está en medio nuestro. Cristo está aquí. Su presencia es real con nosotros. Cuando entonamos himnos, su presencia está con nosotros. Cuando se expone la palabra de Dios, su presencia está con nosotros. Cuando entonamos y adoramos al Señor, Él está aquí. Esto es algo sagrado, hermano. Esto no es una reunión más a la que nosotros vinimos y nos congregamos. Si nos cambiamos ese concepto, hermano, de venir a cumplir un requisito, nuestra vida de congregarnos toma cada vez más significado. Jesús está aquí. Su presencia es real con nosotros. En resumen, hermanos, el Señor ha dejado establecido este método para guardar al hermano, para guardar a la iglesia. Por eso, ¿qué consejo les puedo dar, mis amados hermanos? Que cuando alguien levante algo contra un hermano, puede que sea cierto, hermano, puede que sea falso. Haz lo que dice la Biblia. Mira, fulano hizo esto. Ya fuiste donde él. No, que ves y habla con él. Exhórtalo. No, que hermano, córtelo. Porque estamos yendo en contra de las Escrituras. Y eso nos ayuda a preservar esta iglesia y muchas otras iglesias. ¿Cuántas honras de hermanitos y hermanitas no han quedado por el suelo porque resulta que escucharon algo y no era cierto, pero se regó? Y cuando se llega verdaderamente a la persona que había cometido el acto, se dan cuenta que fue malentendido, que no es real, pero ya el daño está hecho. No hagamos como los noticieros. Los noticieros te sueltan la noticia, ¡pum! Y después ¿qué pasa? Corrigen. ¿Qué pasó con el chiquitico malo, este nanito que salió por ahí, que estaban haciendo bullying conmigo y se ponía a llorar? Y resulta que es falso el tema. Y ya estaban diciendo que, ay, pobrecito el niño, y resulta que es malo, es enanito. Ya. Pero él usó ese medio para mostrar todo esto, pero lo hizo con una intención mala en su corazón. Entonces, hermano, esta es una regla que el Señor nos ha dado. Son la honra de los hermanos, tuya, del hermanito, de la hermanita, de los miembros, y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si hay algún pecado de algún hermano, pongamos en práctica esto. No, que fulano, ¿ya hablaste? No, ves a hablar primero con él. ¿Están las pruebas? Bueno, búscate 2, 3 testigos, si no te ha obedecido, si no se ha arrepentido. Bueno, no, que ve, busca a los ancianos, bueno, presenta el caso, no, que no haya arrepentimiento, todo lo demás, hasta el tema de la expulsión. Oremos para terminar y el que quiera aportar pueda.